El profesor Martínez Shaw. Muchas gracias. Bien. Bienvenidos de nuevo de regreso al Congreso, una vez que la señora ministra y el señor presidente de la Comunidad de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, pues se han ausentado, volverán para la celebración de las capitulaciones de 1518 el pasado mañana jueves. Ahora vamos a iniciar, después de la perfecta introducción que ha hecho el profesor Sergei Gruzinski a algunos, porque es imposible darnos todos, algunos de los problemas que plantea la primera globalización, vamos a introducirnos ya en lo que sería la marcha normal del Congreso, es decir, una tras otra las 15 ponencias invitadas que permiten, ahora por la mañana no, porque las autoridades han consumido una parte del tiempo que teníamos, permitirán a partir de la tarde una serie de debates en torno a ellos, con lo cual pedimos la intervención de todo aquel que tenga intención de dirigir alguna palabra sobre la temática. Ahora yo solamente actúo como presentador de los ponentes diciendo unas breves palabras sobre los mismos, muy breves, para no quitarles ningún tiempo. Rafael Sagredo es doctor en Historia por el Colegio de México, es profesor titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y conservador de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Chile. Es autor y coautor de numerosos textos sobre historia de Chile y América, de los cuales voy a citar algunos para que se tenga noticias, si es que no la tienen ya, de la obra de Rafael Sagredo, de la colonia a la República, los catecismos políticos americanos de 1811 a 1827, Ciencia Mundo, Orden Republicano, Arte y Nación en América, en 2010. La Ruta de los Naturalistas, las huellas de Gay, Domeyko y Filippi, 2012. Una historia mínima de Chile, que es la que yo recomiendo a todo aquel que quiere introducirse en la historia chilena con poco esfuerzo y con poco precio, y sin embargo con mucho fruto. Esta historia mínima de Chile, 2014. Un libro que editó y en el cual pues algunos de los que estamos aquí tuvimos la suerte de ser invitados a participar, que es El Mar del Sur en la historia, Ciencia, Expansión, Representación y Poder en el Pacífico, del 2015. La política en el espacio, atlas histórico de las divisiones político-administrativas de Chile, que es muy reciente, de 2016, va de 1810 a 1940, y muchas otras investigaciones, las últimas de las cuales pues tienen que ver con el reconocimiento hidrográfico del Pacífico Austral en los siglos XVIII y XIX y sobre la demarcación de la frontera entre Argentina y Chile entre los siglos entre los siglos XIX y XX. Además de esto, ha hecho muchas ediciones y muchos estudios sobre muchos exploradores y descubridores, como son Alejandro Malaspina, Claudio Gay, Alexander von Humboldt, Charles Darwin y Robert Fitzroy, entre otros, muchos otros naturalistas, geógrafos, hidrógrafos, exploradores, en definitiva, de la América del Sur o de la América en su conjunto. Sin otra cosa, nada más que decirle que Rafael Sagredo es el profesor y el académico que mejor hospitalidad ofrece a los investigadores de otros países en esa bella nación que es Chile. Diciendo esta última cosa de él, le dejo ya en el atril. Gracias, Rafael. Buenos días a todos y a todas. Quiero partir agradeciendo en la persona de Carlos Martínez Shaw la invitación a este magnífico seminario, la oportunidad de exponer ante ustedes, naturalmente, de conocer otros académicos, conocer nuevas ciudades y de presentar sobre estos temas que nos convocan. Voy a plantear 2 o 3 objetivos. Entre el Mar del Sur y el Pacífico en el siglo XVI. Me interesa visibilizar de alguna manera hechos y actores que también forman parte de la historia y que complementan la mirada global que esencialmente nos ha convocado. También me interesa ejemplificar, digámoslo así, la evolución de una región
que pasa de realidad natural y geográfica y que muta en una representación histórico-cultural. Hablo de Magallanes. Y esto lo presentaré recorriendo entre el reconocimiento del litoral y la navegación oceánica que nos ocupa con Magallanes, por ejemplo. Pero también mudando entre las personalidades invisibilizadas, digámoslo así, por los grandes navegantes como Magallanes, Cabot, Drake y otros, y de este modo mostrar que hay también un protagonismo, que hay un proceso que se conforma gracias a las exploraciones locales, no tan trascendentes probablemente como las rutas oceánicas, pero que van delineando la costa de América y que permiten ir reconociendo eso que en una afortunada frase Salvador Bernabéu llamó el lago español. Nuestra presentación se referirá naturalmente al Pacífico, tratando de mostrar ciertos ritmos de descubrimiento y conquista, ritmos entre el descubrimiento y la exploración de lo terrestre y las exploraciones marítimas hidrográficas. Más que mostrar, insinuar, digámoslo, ámbitos de acción. Señalar que las costas americanas también fueron objeto de reconocimiento, la costa sudamericana del Pacífico, que es un reconocimiento lento, quizás menos espectacular que el reconocimiento terrestre, pero no por ello menos importante. Y que este reconocimiento es paralelo, digámoslo así, a la organización del sistema colonial en América. O sea, estamos hablando de comienzos del siglo XVI, la primera mitad o gran parte del siglo XVI, en que junto con los reconocimientos terrestres, exploraciones, etcétera, se está organizando un sistema institucional que va a terminar en una dominación de un continente en un régimen colonial. Vamos a hablar o vamos a mencionar a Núñez de Balboa, naturalmente a Magallanes, a Juan Ladrillero, para mostrar la relación entre lo global y lo local. Y también, digámoslo, la repercusión que tiene, la repercusión mundial de fenómenos locales, de fenómenos continentales, como sería la costa del Pacífico en América del Sur. Queremos también, de alguna manera, insinuar la diferencia que puede haber entre la exploración oceánica y el reconocimiento del litoral austral de América, como un proceso que se inicia con el viaje de Magallanes, pero continúa con otros exploradores. Un proceso quizás menos reconocido, menos atendido, y cuyos protagonistas, insisto, han sido, comillas, olvidados de alguna manera, pese a lo cual su obra permanece hasta el día de hoy. Nos referiremos, en definitiva, también a una época de transición, a lo que algún autor ha llamado geografía especulativa, de transición del conocimiento, de un conocimiento real, de un conocimiento mítico a un conocimiento real, aun cuando todavía permanecen cosas bastante míticas y leyendas. Quiero recordar que en 1786, cuando el piloto Moraleda, un piloto español con asiento en Lima, lo mandan a recorrer Aysén, en el extremo sur de Chile, todavía alguien se atreve a decirle que busque la ciudad de los Césares, a pesar de que todos sabían a esa época que no existía. Bueno, y finalmente voy a terminar con una representación de lo que llamo el sur del sur. O sea, una representación de un lugar, el sur del sur, por donde anduvo Magallanes, cuyas dificultades de navegación, penurias, condiciones climáticas, orográficas, marítimas, hidrográficas, cuyos fracasos, frustraciones, resultados inciertos de muchas navegaciones, contribuyeron y contribuyen a estimular, digamos, la fama de épico, de dramático, de sublime incluso, que tiene Magallanes y el Pacífico austral. Bueno, yo vengo de ahí, el rincón más austral del mundo, América del Sur, la costa del Pacífico. Esa es la costa del Océano Pacífico frente a Chile. Chile, lo más hondo de la tierra, lo más frío, lo más lejano. Es una voz del altiplano, aymara,
quechua, impuesta por los habitantes de esa región, que mirando así hacia el sur, veían lo más hondo, lo más lejano, lo más frío. Una representación de la naturaleza cuya fortuna es tal que permanece hasta el día de hoy. Y desde ahí miramos la historia. Miramos la historia para contribuir a la globalización. Miramos la historia también para contribuir naturalmente a una memoria mundial, a una memoria europea, como se acaba de señalar, pero desde una mirada americana y por lo tanto con una memoria que también es americana y que forma parte de la memoria global. Una memoria americana que naturalmente está estimulada en gran parte por esta primera globalización. Estamos hablando del reconocimiento del Pacífico en América del Sur, desde Panamá hasta el Cabo de Hornos. Eso es lo que nos interesa. No voy a relatar los hechos. Los historiadores estamos urgidos de conocer los hechos, pero estamos más necesitados de ofrecer explicaciones. Necesitamos hechos, pero estamos obligados a explicar. Entonces voy a hacer una muy breve relación de algunos navegantes y hechos que nos permitirán llegar a las conclusiones o a la interpretación final. Bueno, el único fin de este mapa es mostrar cómo el Pacífico a lo largo del siglo XVI, ¿cierto?, fue explorado por múltiples expediciones oceánicas, partiendo por la de Magallanes, que cruzan el Pacífico en diferentes direcciones y por diferentes rutas. Pero a nosotros, la verdad es que nos interesa hoy día mostrar esencialmente la exploración desde Panamá hacia el sur. Una exploración que comienza con la conquista, ¿cierto?, del Caribe, que se transforma en foco de expansión de la conquista tanto a México actual como a Centroamérica actual, a la fundación de la ciudad de Panamá, y desde ahí la expansión de la conquista hacia el Perú, con Almagro y Pizarro, y desde Perú hacia Chile, o sea, el Perú ahora transformado en foco de expansión de la conquista hacia lo que es hoy Chile, y lo que es hoy el Alto Perú, Bolivia y la Argentina, naturalmente. Y ustedes ven ahí diferentes rutas cubiertas por diferentes viajeros que van avanzando hacia el sur. Me interesa tratar de mostrar ese vacío geográfico que se aprecia ahí en la costa de lo que hoy día sería Colombia, Ecuador y parte del Perú. Vacío geográfico que se va llenando a medida que transcurre el tiempo, desde 1513 con naturalmente el descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa, desde 1522 la expedición de Pascual de Andogaya, que llega hasta el Perú y tienen hasta el Ecuador actual y tiene noticias de una tierra o de un territorio, de un imperio llamado el Perú. Esto avanza en 1524-25, ¿cierto?, cuando Pizarro y Almagro, desde Panamá, inician la conquista del Perú, que se materializa en también navegantes, el piloto Bartolomé Ruiz, que cruza el Ecuador hasta los 9 grados de latitud sur en 1526, entre 1526 y 1528. El descubrimiento, como se ha mencionado, de las Galápagos, ¿cierto?, por Fray Tomás de Berlanga en 1536. El inicio de la conquista del Perú en 1532, ¿cierto?, la fundación de Lima en 1536 y la navegación en 1544. Estoy siguiendo la cronología de la conquista española hacia el sur. En 1544 la navegación de Juan Bautista Pastene hasta el grado 41 de latitud sur. Enviado por el conquistador Pedro de Valdivia, llega hasta la desembocadura del río Valdivia. Y a partir de ahí las costas de Chile. Vemos otra representación, ¿cierto?, en donde aparece nuevamente el vacío geográfico en el litoral pacífico de América del Sur. O este mapa de Diego Ribeiro, ¿cierto?, de 1529, en que todavía permanece eso. Pero eso es lo que justamente va a ser comenzado a llenar por alguna de las exploraciones que yo he mencionado, y que va a continuar hacia el sur con la expedición de Juan Ladrillero en 1557 y el descubrimiento o la incorporación de Chiloé en 1558.
67. Nos concentraremos en el extremo sur de América, donde está la geografía aparentemente más dramática, en donde están los acontecimientos de mayor memoria, épicos, siempre ligados a una exploración difícil, a una tragedia muchas veces, ¿cierto? El litoral de Chile, que como ustedes pueden ver, particularmente en la toma del medio y la de la derecha de ustedes, al sur de Chiloé, es el litoral desmembrado de la costa sudamericana en el Pacífico, cubierto de agua, claro, pero agua en diferentes formas, nieves, glaciares, ¿cierto? Lluvias, vientos, mareas, una naturaleza hostil, que vamos a demostrar tal cual se ofrece hoy, desde Chiloé al sur, solo para que reconozcan de qué estamos hablando. Chiloé, Chiloé continental, Aysén, el canal Moraleda, el Golfo de Pena, el archipiélago de las Guaitecas. Una naturaleza fragmentada que recorren, sin embargo, navegantes ya en el siglo XVI. Y el estrecho de Magallanes, tal cual se puede apreciar hoy. Los que hemos tenido la fortuna de navegar el estrecho de Magallanes, fortuna que les deseo a todos los presentes y muchos más en algún momento de aquí al 2022, bueno, conocemos algo de esta geografía y de los paisajes y de lo enredado, digámoslo así, de la zona. En 1557 se ordena a un navegante, Juan Ladrillero, explorar el mar del sur hasta el estrecho de Magallanes. En esta expedición me quiero detener. Ustedes, mientras yo explico esto, pueden apreciar el resultado de llevar al mapa la lectura del derrotero de Juan Ladrillero. Ladrillero no era un personaje desconocido ni inexperto. Desde 1537 navegaba en el Pacífico Sur. Navegaba en el Pacífico desde Panamá. Había explorado el Pacífico Sur desde Panamá. Pero en 1557 se le ordena por el gobernador García Hurtado de Mendoza explorar la costa austral y particularmente el estrecho. Y se le dota de 2 navíos y algunos acompañantes con el objeto de recorrer todo este litoral. Él tiene como objetivo, lo dice claramente, complementar la descripción del estrecho. Y dice más todavía, comillas, acabar de descubrir, porque Magallanes había navegado el estrecho, ¿cierto?, en el sentido Atlántico-Pacífico, pero hasta entonces, 1557, nadie había navegado el estrecho de ida y de vuelta y sobre todo en el sentido Pacífico-Atlántico. Y entonces él quiere acabar de descubrir, ¿para qué? Para favorecer la navegación naturalmente de los españoles en particular. A lo largo de su descripción, que es muy detallada, quiero decir que, y confirmado acá con los almirantes presentes, particularmente, ¿cierto?, el almirante que me hizo navegar a mí por el estrecho de Magallanes, que está invitado también en este congreso, el almirante García Huidobro. El estrecho de Magallanes tiene más de 500 kilómetros de extensión. O sea, no es una cosa pequeña, es una longitud bastante larga, digámoslo así. Y esta es la navegación de Ladrillero, que le lleva aproximadamente 2 años, entre noviembre de 1557 y su regreso, que es a comienzo de 1559. En la relación de Ladrillero, que es extensa, muy valiosa, hay una descripción naturalmente del relieve. Un relieve desde el mar, un relieve en que se manifiesta, y él lo dice a cada momento, las cordilleras de islas, que es verdaderamente la costa austral de América del Sur. Una tierra llena de serranías, montuosa, señala, una costa desmembrada, cubierta de islas,
bajos, farellones, ensenadas, cabos. Una costa en donde, como señaló, se navega entre islas de nieve, un clima, cierto, muy austral, muy frío, muy ingrato para el navegante. Una zona en donde él encuentra una naturaleza tan arisca, tan arbitraria, que habla de, por ejemplo, la ensenada de la alcachofa, del alcachofado, refiriéndose al Golfo de Penas. ¿Por qué? Por la forma, porque no hay cómo describirla de una manera que parezca una costa regular. Una derrota en que menciona a cada momento las particularidades no solo del relieve, del clima, de la población, de las condiciones hidrográficas, y en donde comienza ya a manifestarse con claridad la toponimia que va a ser fama en el extremo sur del continente americano. Una derrota en donde Ladrillero, junto con completar desde la geografía del Estrecho de Magallanes, como se ve en esa carta, ofrece todas las pistas, indicios, precauciones, instrucciones, indicaciones, identificaciones de los accidentes geográficos que un navegante se va a encontrar en medio del Estrecho de Magallanes, indicando cuándo es la mejor época para navegar desde el Atlántico al Pacífico y cuál es la mejor época para navegar del Pacífico al Atlántico. O sea, ofreciendo un derrotero, insisto en la palabra, muy completo, muy exacto, que sin embargo, de la importancia que tuvo, permaneció todavía oculto. Ladrillero, además, navegó con personas que habían explorado también la costa, lo cual lo favoreció en su navegación. Pero ¿qué me interesa de Ladrillero? Que si ustedes tuvieran la oportunidad de mirar de cerca o con detalle esa carta geográfica o de leer su derrotero, que están publicados en internet en la página digital de la Biblioteca Nacional de Chile, memoriachilena.cl, van a encontrar que él a cada momento, o en ese mapa, y a cada momento, comienza a nombrar lugares, comienza a señalar hitos. Y esos hitos, además de contribuir al reconocimiento de esta costa y completar, digámoslo así, todo el litoral sudamericano del Pacífico, aluden a una representación del Pacífico Sur y del continente americano en esa región. ¿Y cuáles son los topónimos, digámoslo así, a que alude Ladrillero? Voy a mencionar algunos. No todos son de Ladrillero. Algunos venían de antes, por mismo Magallanes, por ejemplo, Loaiza, y otros van a ser modificados, cambiados, agregados a lo largo del siglo XVI, ¿cierto?, por García Jofré de Loaiza, Alonso de Camargo, el propio Francis Drake y Pedro Sarmiento de Gamboa, todos en el siglo XVI. ¿Cuáles son los topónimos? Golfo de Penas, Canal Poca Esperanza, Canal Última Esperanza, Cabo Deseado, Bahía Salvación, Tierra de la Desolación, Bahía Inútil, Puerto Misericordia, Fiordo de la Obstrucción, Bahía Desengaño, Puerto de Hambre. Todo eso está ahí. O en mapas como ese. O sea, esta asociación de la región de Magallanes y del Estrecho y de Tierra del Fuego a una geografía hostil. Pero no solo una geografía hostil,
a una experiencia humana, la de los navegantes, complicada, dramática, épica, e incluso también sublime, en tanto la belleza natural, potencialmente estimuladora de hechos heroicos, dramáticos, graves. Ladrillero también, al final de su relación, cuando sale al Atlántico, habla de Bahía Posesión, puerto deseado. O sea, en su relación, además de dar a conocer toda esta costa del Pacífico y de generar un derrotero cabal, termina con lo que efectivamente hizo, tomar posesión en nombre del rey. Bueno, gracias a estos navegantes es que se logra reconocer toda esa costa. Pero sin perjuicio de que se completa el mapa, como se puede apreciar, de una manera imperfecta, todavía poco precisa, sin perjuicio de que se completa el mapa, el mapa de Ortelius, ¿cierto? Los nombres siguen permaneciendo, estos nombres que yo les he dado. Y estos nombres son los que hacen posible una representación de esta región, de Magallanes, del Estrecho y de Tierra del Fuego. Una representación que haremos desde la historia, somos historiadores, gracias a la cualidad mediadora de la historia. ¿Mediadora entre qué? Entre la naturaleza y la humanidad, entre la sociedad y el futuro. Una historia que atribuye, que otorga significado, que interpreta y representa, y que transforma en bien común al dar sentido a las cosas. Y eso es lo que me interesa en esta segunda parte. Asociada a la exploración y a la aventura más allá de los límites conocidos, a la naturaleza salvaje, pero también a lo histórico, a lo dramático y lo épico, incluso a lo maravilloso, a lo nunca visto, a lo fantástico, el extremo sur de América, desde comienzos del siglo XVI, representa para el mundo occidental una frontera. El finis terrae del mundo, un confín, un lugar donde todo es inédito, ignoto, una tierra incógnita. Esta situación se explica porque el imaginario sobre esta zona del planeta tiene su origen en la Europa occidental, en la época del descubrimiento, lo que se inicia con la navegación transatlántica, pero que continúa con los viajes de circunnavegación, con las exploraciones del litoral local y, naturalmente, también la exploración antártica. Y que se nutre esto cada cierto tiempo de la tragedia, del dolor, del sacrificio, que a su vez hacen posible los actos heroicos, de valor y de humanidad, los cuales, como sabemos, también están asociados a la empresa de Magallanes. Algunos de los elementos de la geografía que componen esta región, como el mar de Drake, el Cabo de Hornos, Tierra del Fuego, el mismo Pacífico, el estrecho de Magallanes, incluso la Antártica, repiten en esta zona a la aventura, a condiciones extremas para la humanidad, que se expresan a través de elementos de la naturaleza como el viento, la lluvia, el frío, la nieve, el mar y las olas, todos los cuales la mayor parte del tiempo se hacen presentes de manera implacable, tormentosa, aunque por eso mismo sublime, tanto por la belleza conmovedora que ofrecen como por su potencial trágico. Todavía hoy, algunos nombres, como los de Magallanes, Drake, Cox y Darwin, permiten asociaciones geográfico-históricas que hacen posible valorar Magallanes, otorgarle sentido a lugares y sitios que evocan hitos de la humanidad. En esta región hay topónimos, como lo hemos visto, que aluden a sucesos, momentos, hechos que han sido representados como hazañas
hazañas de todos los tiempos, fueran de un imperio o de un hombre. Palabras, entre ellos los nombres otorgados a los pueblos originarios de la zona, como fueguinos, yaganes, alacalufes, onas y patagones, palabras, digo, que excitan la imaginación, que evocan el drama o que aluden a un patrimonio cultural que se resiste a desaparecer, a pesar de la violencia y del despojo de que han sido objeto las víctimas, o sea, los pueblos originarios. Así, desde su ingreso en la historia, Magallanes ha sido considerado un espacio, no solo el nombre de Hernando de Magallanes, un espacio, una geografía concreta y real, aunque siempre por terminar de conocer, a partir de la cual se proyectan representaciones fantásticas, míticas, épicas, incluso dramáticas, que tienen en la historia, en este lugar alejado de todo, de difícil acceso, uno de sus principales fundamentos, pues ha sido el escenario de numerosos hechos que han alcanzado repercusión mundial. O sea, Magallanes no es solo la geografía con las condiciones que estamos describiendo, con los topónimos que hemos enumerado, es también, o son también, hechos históricos que han marcado su historia y sus características para la posteridad. Esto, unido a las representaciones e imágenes de los lugares en que han ocurrido, la geografía, la dotan de un patrimonio histórico geográfico imposible de obviar, enriquecido además por la promesa de lo fantástico, la posibilidad del encuentro con un algo que nunca se deja capturar, lo que a su vez renueva las expectativas sobre la región cuyo paisaje es parte de la historia y no solo de la naturaleza, entre otras cosas por la navegación de Magallanes, pero también por las descripciones posteriores como la del Ladrillero, que contribuyeron a estimular esta representación. Todos sabemos, fue en noviembre de 1520 que las naves de Magallanes, en su derrota hacia el polo antártico, como escribió Antonio Peñafieta, entraron en el estrecho que hoy lleva el nombre del portugués. Y a fines del mismo mes salieron al océano que éste bautizó Pacífico. Una ironía, ¿cierto? Una paradoja considerando todo lo que hemos relatado. Un nombre que contrasta de manera elocuente con la toponimia asignada a muchos sitios en la región, cuyas duras condiciones quedaron de este modo representadas para la eternidad y aún hoy estremece. Todos nombres que grafican las dificultades que las condiciones geográficas y climáticas impusieron a los conquistadores, tanto como la impresión, la conmoción emocional que estas condiciones causaron en ellos, incluso en nosotros, como efecto del peso de la historia asociada a ello. Además del calendario cristiano que las condicionó, también como una forma de alivianar las penalidades e infundirse ánimo, puede interpretarse la toponimia religiosa con que bautizaron otros sitios como San Julián, Santa Cruz y Todos los Santos. Incluso las características extremas de la región, así como los riesgos para la navegación en el cruce del Cabo de Horno y la derrota por Canales y la Mar del Sur, que impidieron, todos sabemos, la colonización de un territorio apreciado como escaso en recursos, llevaron a nombres o a leyendas como la ciudad de las Césares o a nombres milagrosos como el Cabo de las Mil Vírgenes. Pero aunque el carácter de aventura, épica y drama sean tal vez el principal patrimonio legado por la empresa europea, ella no debe hacer olvidar otra de sus cualidades, ser la primera, la de Magallanes, que completó la circunnavegación del globo terráqueo, una hazaña que fue posible gracias al carácter de su líder. Y esto también se puede aplicar a personajes como Ladrillero. Alcanzar en 1520 hasta las inmediaciones de lo que Peñafieta llamaba el polo antártico, superar todos los desafíos impuestos por la naturaleza y dominar los excesos producidos por la ansiedad de encontrar un paso interoceánico luego de sucesivas frustraciones, reflejan la convicción de los europeos, que sin embargo, y muestra de su desgaste, ante el hallazgo de la entrada oriental del estrecho, para ellos un verdadero milagro, ¿cierto? No solo lo nombraron Cabo Deseado, sino que
a través de los nombres, el Cabo de las Mil Vírgenes, etcétera, reflejan la disposición anímica de los protagonistas de la hazaña. Entonces, además de transformarse en un antecedente fundamental de la llamada globalización, otro hito histórico geográfico, un fenómeno plenamente vigente y estimulante, Magallanes organizó, encabezó y persistió en una comisión que debió enfrentar obstáculos que parecían insuperables, los mismos que enfrentó Ladrillero, transformándose en un modelo universal, no así Ladrillero. Magallanes, un ejemplo para mostrar virtudes superiores, un hombre que pertenece al tipo de rango superlativo, por su carácter, por su inteligencia, su fortaleza, su determinación, por su valor y entereza, por su firmeza de ánimo y energía, por su voluntad inquebrantable. Protagonista de una época en que todavía las características del individuo jugaban un papel esencial, cuando el heroísmo era fundamental, cuando el riesgo no estaba controlado, cuando la incertidumbre marcaba el acontecer humano. Todos elementos que lo transforman en un modelo social, un héroe, un ejemplo para cualquiera, en cualquier época. Un ejemplo para educar, que para fortuna de Magallanes, la región, Chile, el fin del mundo, pasó por ahí, por lo que hoy se conoce como el Estrecho de Magallanes, y sorteó, como muchos otros después, los desafíos que la naturaleza local impone. Otro elemento, las duras condiciones geográficas, que unidas a la historia de los hechos que motivan, conforman una parte del patrimonio patagónico, que de este modo se transforma en escenario privilegiado de la aventura de la humanidad, por dilatar el mundo conocido, un factor estructural y permanente en la historia. Pero no solo eso, también por la colaboración que los europeos recibieron de los aborígenes a lo largo de todo el litoral del Pacífico sudamericano y de otros lugares del mundo. Pues el contacto entre grupos humanos, entre pueblos y culturas, es otra de las constantes de nuestra evolución histórica, incluso si ésta se da de modo violento y dramático. Sobra señalar que nombres como Patagonia y Tierra del Fuego, otorgados por los europeos a partir de expresiones culturales de los pueblos nativos, tienen en la humanidad existente en la región desde tiempos inmemoriales, en sus formas y costumbres, el origen de topónimos de significado e impacto mundial, también imperecederos, que alimentan la curiosidad permanentemente. En lo más hondo de la tierra, en lo más lejano, en lo más frío, es decir, en Chile, desde tiempos inmemoriales, y como Chile, Magallanes ha estado asociado a una existencia aislada entre los imponentes fenómenos naturales que lo contienen, a una subsistencia marcada por el rigor y la austeridad, a un acontecer histórico desde siempre asociado a la epopeya, a las grandes acciones, a protagonistas que inevitablemente resultan ser personajes heroicos, siempre pioneros, a lo épico, a gestas gloriosas o trágicas, siempre dignas de recuerdo, a hechos legendarios o ficticios que atraen la atención también por el escenario en que ocurrieron, a sucesos que alcanzan la categoría de dramáticos a lo largo de la narración, siempre centrada en un héroe individual o colectivo, cuyas hazañas merecen conocerse, recordarse, transformarse en patrimonio de la comunidad, en historia de Magallanes, aunque alguna vez fueron parte de la historia europea, occidental o mundial, según la perspectiva desde que se analice. Desde Magallanes en adelante, el drama y la lucha propios del acceso y sobrevivencia en un medio extremo, el sacrificio, el dolor, los hechos atrevidos y audaces, los hechos temerarios, protagonizados por sujetos valientes e intrépidos, por héroes insuperables, desafiados por condiciones imposibles, han contribuido a dotar de contenido a la historia, la identidad y el patrimonio de los habitantes de Magallanes, siendo esta relación geográfico-histórica y los hechos, sucesos y procesos que han sido escenarios ahí, sujeto de un gran activo y de reconocimiento en el resto del mundo.
En un mundo cada vez más globalizado, con evidente conciencia ecológica, con cada vez mayor interés por la naturaleza y ansioso por alcanzar hasta lo salvaje, lo rústico, lo virgen, lo primitivo, lo impoluto, como puede representarse Magallanes, un mundo ansioso por vivir y experimentar lo natural, que unido a lo épico, lo dramático, lo histórico en un ambiente salvaje, todo eso representa un atractivo particular para el mundo citadino, artificial, monótono y previsible como para muchos se representa la sociedad moderna. Magallanes, entonces, tiene muchas posibilidades de valoración, comprensión y proyección. Magallanes depende de la estrecha relación entre lo histórico y la naturaleza. Y quiero terminar, a propósito de esto, con una paradoja. Porque Magallanes representa el fin del mundo, todo lo que he señalado hoy. Así se vende Magallanes, así se pone, el Finisterre. Y es una paradoja que el personaje que hoy día evocamos, Hernando Magallanes, cuya mayor labor fue contribuir a unir el mundo, a globalizarlo, a acercarlo, hoy día parezca a su vez asociado, ¿cierto?, a este extremo sur, a lo lejano, a lo distante, a lo único, a lo inédito, a lo dramático, a lo trágico. Todo lo contrario de lo que se supone es nuestra globalización y el acercamiento del cual estamos formando parte. Muchas gracias.